¿qué es la acción sin daño? Es un enfoque que invita a prever los factores de riesgo, analizar las motivaciones y mitigar los posibles efectos no deseados derivados de las actuaciones de las personas que hacen parte de las instituciones y están principalmente orientados a no hacer daño. Se considera pionera en el análisis de intervención en contextos conflictivos, puesto que da una visión a las organizaciones o instituciones en los impactos que puedan llegar a realizar, de acuerdo a los contextos en los que se encuentren. La acción sin daño es una acción reparadora, buscando un fin específico, un propósito al cual llegar y por ende este viene siendo construir paz. Se podrían mirar víctimas, problemas o caos, y es que para reparar todo aquel daño se deben mirar las circunstancias, el contexto en el que se encuentra y las acciones con daños por las que han pasado, ya que la acción sin daño consiste en no repetir aquellos actos que afectaron una vida, una familia o comunidad. ¿Qué es el daño? La palabra daño es toda aquella alteración negativa de la persona en sus derechos y garantías, como efecto de causas que pueden ser imputables a otros y por lo tanto susceptibles de reparación. También se reconoce que dependiendo de la naturaleza pueden haber daños que son irreparables, aquí nos situamos en los daños morales. Historia de la acción sin daño. El proyecto Do No Harm significa no hacer daño. Fue planteado por Mary Anderson y su equipo colaborador en el año 1994. Esta propuesta parte de señalar que las organizaciones que actúan en marcos de conflicto no son neutrales y por el contrario se integran de una forma u otra al contexto conflictivo. El Do No Harm afirma que en muchas oportunidades, a través de los proyectos y las acciones, se transmiten algunos mensajes éticos referidos a cómo entienden los conflictos, cómo se maneja la ayuda, cómo se transfieren los recursos físicos, humanos y económicos, y cómo, por medio de las acciones institucionales, se puede fortalecer relaciones de poder y dinámicas que no contribuyen a disminuir el conflicto, sino exagerarlo. ¿Cuáles son los tipos de daño? Existen 4 tipos. El primero, daño subjetivo a la persona. Es cualquier daño que lesione al ser humano, ya sea en uno o varios aspectos de su unidad psicosomática, en su proyecto de vida o libertad, por lo que es susceptible de ser dañada en cualquiera de estos aspectos. Por ejemplo, una persona que es privada de su libertad por un delito que no cometió. Segundo daño es el daño psicosomático. Está conformado por el daño biológico, el daño psíquico y el daño a la salud o al bienestar. Como consecuencia de aquel, afecta la vida ordinaria de la persona. En esta categoría están comprendidos todos los daños que se le puede inferir al ser humano, excepto el que específicamente incide en su libertad. Por ejemplo, aquella persona que producto de un accidente queda cuadripléjico. Tercer daño, daño objetivo. Este daño afecta bienes materiales susceptibles de ser medibles y cuantificables y representa los objetos. El derecho reconoce que hay daños cuyo contenido no es dinero, sino el dolor, el miedo, el sufrimiento emocional, la afrenta, la aflicción física o moral y en general una situación dolorosa expresada por la persona. Un ejemplo sería el producto de una catástrofe que destruyó las viviendas de una comunidad. Cuarto daño, daño al proyecto de vida. Tiene un valor esencialmente existencial que se atiene a la idea de realización personal integral. De esta manera, teniendo en cuenta el marco de transitoriedad de la vida, a cada uno le es dado realizar las opciones que le parecen acertadas en el ejercicio de su plena libertad personal y para alcanzar realización de sus ideales. En tal sentido, es preciso afirmar que los seres humanos le damos sentido a la vida justamente en la búsqueda constante de la realización del proyecto de nuestra propia vida. Por ejemplo, la mayor parte de las víctimas de minas antipersonales han sufrido un daño irreparable en su proyecto de vida, como consecuencia de la pérdida de alguno de sus miembros y el cambio brusco de ocupación, o la pérdida total o parcial de determinada habilidad. Daños predecibles evitables. Nos referimos a aquellos que se ocasionan por imprevisión, precipitación, inexperiencia, ignorancia o negligencia del personal a cargo de la intervención. Daños inevitables justificados. Son aquellos daños ocasionados por motivos fuera del alcance del ejecutor, como pueden ser razones de seguridad,
debido a que la vida misma corre peligro y obliga al equipo humanitario a retirarse e interrumpir el suministro de las ayudas o la continuidad de otros proyectos. Daños reparables. Todos aquellos que hacen referencia a los objetos, daños materiales. Se habla de un antes de, la intervención debe girar en torno a evitar estos daños, y si se llegara a presentar, actuar cuanto antes. Daños no reparables o difícilmente reparables. Son aquellos como por ejemplo la pérdida de la vida, en donde el Estado intenta simbólicamente reparar de forma económica, pero también la intervención se debe hacer de la etapa de duelo de la familia, afrontar la situación y trabajar sobre la autoestima de los afectados.